Hola a todos. En este nuevo vídeo hablaremos de los cambios de disposición en los acordes y más concretamente de los cambios de estado, posición y de notas. Además, también hablaremos de las normas para realizar dichos cambios. Definición. Cuando llegamos a un acorde, nada nos obliga a mantenerlo inmóvil. Una, varias o todas las voces pueden cambiar sus notas por otras correspondientes al mismo acorde. Este procedimiento nos permitirá generar una armonía más dinámica, evitando así la monotonía. Las denominaciones de cambio de posición, cambio de estado o cambio de notas hacen referencia al tipo de movimiento que se realiza en las diferentes voces. Debe quedar claro que los movimientos que se realizan siempre son sobre las notas del acorde en el que nos encontramos. No debemos añadir notas que no estén en el acorde, ya que entonces hablaríamos de notas extrañas a la armonía. A continuación, veremos cada uno de los tipos de movimiento, así como las normas para el buen uso de estos. Cambio de posición. Se produce cuando se mueven las voces superiores y el bajo permanece inmóvil. El movimiento de las voces superiores puede ser en una, dos o en las tres voces. Observemos este ejemplo. Podemos ver cómo el bajo permanece inmóvil y las voces superiores se mueven. En este caso lo hacen las tres. Podemos ver cómo en el primer caso tenemos una posición desde tenor a soprano de quinta, tercera y octava que se mueven respectivamente hacia octava, quinta y tercera. Y de nuevo regresan al mismo lugar, en este caso quinta, tercera y octava. ¿Qué conseguimos? Conseguimos otra posición más conveniente en la disposición del acorde. Evitamos tener notas tenidas, damos mayor fluidez a la armonía y a la línea melódica de cada voz. Cambio de estado. Se produce cuando movemos solamente el bajo, pasando por las diferentes notas que forman el acorde. En el siguiente ejemplo podemos observar cómo las voces superiores permanecen inmóviles, mientras el bajo se mueve, pasando por las diferentes notas del acorde. En este caso, de la quinta hacia la tercera, de la tercera hacia la fundamental y de la fundamental hacia la quinta. Para poder cifrar esta situación del acorde podemos emplear dos tipos de cifrado. En la primera opción vemos que se cifra cada una de las notas del bajo. En este caso partiríamos de la segunda inversión, pasaríamos a la primera, después al estado fundamental y luego a la segunda inversión. Otra opción sería hacer un cifrado que resume todo lo anterior, indicando solamente el cifrado del primer tiempo, que en este caso es la segunda inversión, y prolongando esas cifras con una rayita que indicarían que cada una de las notas que vemos a continuación pertenecen al acorde que se produce en el primer tiempo y que por lo tanto se producirían todas las inversiones que hemos indicado en la primera opción. Cambio de notas. Se origina como consecuencia de un cambio de posición y un cambio de estado simultáneamente. Veamos el ejemplo. Observamos cómo el bajo realiza un cambio de estado, en este caso pasando de la fundamental a la tercera y de la tercera a la fundamental, lo que supone un cambio de estado en el acorde, cambiando su inversión del estado fundamental a la primera inversión y después al estado fundamental. Y por otra parte, tenemos un cambio de posición, en este caso en la voz de soprano. Podría haber sido también en la contralto en el tenor o incluso sumando todas las voces. En este caso pasamos de la tercera del acorde a la quinta y de la quinta a la tercera. Al tratarse de la voz de soprano no influye en el estado del acorde, aunque sí en la posición. Partimos de un acorde en posición de tercera, pasamos a un acorde en posición de quinta y luego volvemos a un acorde en posición de tercera. A continuación
veremos algunas normas para realizar los cambios de disposición. Los tres tipos de cambios vistos anteriormente no eliminan los defectos armónicos establecidos por la armonía. Las faltas de quintas y octavas directas no existen cuando son el resultado de un cambio de posición o de notas. Esto es así porque no hay movimiento armónico, es decir, nos encontramos ante el mismo acorde. En el siguiente ejemplo podemos observar cómo en este movimiento hay una quinta directa. En este otro hay un movimiento de octava directa. Pero en ambos casos, al tratarse del mismo acorde y al tratarse de un cambio de posición de las notas, no habría ninguna falta. Cuando enlazamos acordes diferentes y hemos realizado un cambio de posición, si una de las dos quintas u octavas o las dos se encuentran en parte débil, no existe falta. La falta existirá cuando las dos se encuentren en parte fuerte. Veamos dos ejemplos. En el primero podemos observar cómo se producen unas quintas paralelas en parte fuerte, donde hay que tener en cuenta que el movimiento de las voces superiores en el primer compás no evita la falta con el segundo compás. Además de tener en cuenta también que tenemos un enlace armónico con acordes diferentes entre el primer y segundo compás. En el segundo ejemplo podemos observar cómo las octavas paralelas se permiten porque se producen en parte débil. Cuando se hace un cambio de posición, de estado o de notas, deben evitarse las octavas, quintas y cuartas descubiertas o vacías. Veamos los siguientes ejemplos. En el primer ejemplo observamos que en el cambio de posición se produce una quinta descubierta, que no sería correcta. En el siguiente cambio vemos que hay un cambio de estado y un cambio de posición, por lo tanto un cambio de notas. Y se produce otra cuarta descubierta. En el siguiente movimiento vemos que esta cuarta producida por un cambio de posición está cubierta porque por debajo suena la tercera del acorde. En este caso, este tipo de movimiento sería permitido. Procurar no dejar el acorde incompleto, sobre todo cuando se producen vacíos armónicos. No obstante, se permite cuando las duraciones son cortas. Vamos a ver diferentes ejemplos. En el primer acorde comprobamos que el cambio de posición deja al acorde momentáneamente sin tercera. En el siguiente caso, el cambio de estado deja al acorde momentáneamente sin tercera. En el siguiente cambio de estado, el acorde queda sin tercera. Y en este otro cambio de posición, el acorde queda sin tercera. Todos estos ejemplos se permiten al tratarse de casos en los que el vacío armónico tiene una duración corta. Otras alternativas a los cambios de disposición son los cambios recíprocos de notas o un cambio por otra nota. En el primer caso podemos observar un cambio recíproco. La fundamental se mueve a la tercera en la voz del bajo y la voz de soprano hace el cambio recíproco, es decir, de la tercera hacia la fundamental. Además, en las voces extremas esto funcionará muy bien, pero también lo hará en el resto de voces. Otra posibilidad sería el cambio por otra nota. En este caso, podríamos ver cómo la fundamental se mueve a la tercera en el bajo, mientras que en la soprano la fundamental se mueve hacia la quinta. Obtenemos un acorde que sigue estando completo, en este caso en primera inversión, y no ha sido un cambio recíproco, sino un cambio por otra nota, pero también permitido. Espero que todo lo visto en este vídeo os sea de utilidad. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.